de nuevo una bienvenida a todos aquellos que por primera vez están ingresando a esta capacitación y recordarles que esa formación y esa preparación que cada uno de nosotros hacemos en invertir para aumentar nuestros conocimientos, pues de suma importancia no solo para nosotros, sino también para esta sociedad que demanda de servidores y de personas capacitadas, idóneas para apoyar esa administración de justicia. Para el día de hoy, pues voy a hacer como un breve recuento de lo que hablamos ayer. Voy a empezar respondiendo algunas de las inquietudes que nos dejaron algunos de los participantes del día de ayer y mientras se van incorporando nuevas personas. Entonces, por ahí rescaté algunas. Voy a iniciar con cuatro preguntas que me hicieron. Pues obviamente están muy encaminadas a que eh, resolver esas dudas que cada uno tiene. José Pedro Cruz pregunta si se declaran contaminadas las evidencias de un investigador infiltrado. Pues tengo que decirle, estimado amigo, compañero, que los investigadores generalmente deben pertenecer a una gran institución, deben estar nombrados, certificados y deben estar avalados para que puedan sencillamente participar en estos procesos. Si bien puede existir personas malintencionadas que dentro de una institución estén siendo utilizadas o, qué sé yo, pagadas para desviar la investigación, pues son nuestros líderes. Ayer hablaba de la conformación de grupos de trabajo y no es cualquiera el que procese una escena o un lugar de los hechos. Es una persona que debe estar nombrada para una institución, es una persona que debe estar capacitada, certificada y obviamente debe estar reconocida por esa institución para que pueda servir de intermediario en ese proceder de esa investigación de una conducta criminal. Entonces, diría que es difícil que se infiltre un investigador en el procesamiento de una escena porque no cualquiera entra a una escena, pero sí puede llegar a pasar y pues es la responsabilidad de la institución pues, velar porque esto no pase y de llegar a encontrarse que un investigador malintencionado actuó dentro de un lugar de los hechos, se debe sancionar en lo disciplinario y en lo penal. La siguiente pregunta hacía referencia sobre el envoltorio. En Colombia le llamamos embalaje, el empacado adecuado de las evidencias. Preguntaba esta persona que cuáles eran los mejores embalajes para cada evidencia. Entonces tengo que decirle que cada evidencia, y dependiendo su naturaleza, y dependiendo también de el destino, de lo que se pretende o se espera de cada una de ellas, debe ser debidamente evaluada, valorada y orientada a un empaque, a un embalaje, a un envoltorio, para que no se degrade, para que no se dañe. Tenemos que ser muy críticos en el tema de saber el nivel de daño que puede sufrir una evidencia. Los elementos de origen biológico deben ser muy bien embalados. Si estoy hablando de manchas de sangre, debemos de pensar que la inmediatez para llevar al laboratorio, incluso el tomar una muestra de una mancha de sangre, de una gota de sangre, de un lugar puede hacerse en un elemento que se pueda secar al aire libre, obviamente, sin estar infringiendo viento ni nada, sino que se seque al medio ambiente y se envía al laboratorio para que allí hagan un adecuado análisis dependiendo hacia qué estamos pretendiendo demostrar con esa evidencia. Habrán unos momentos en que, por ejemplo, un envase, un vaso o una botella pueda tener eh, dos vestigios, dos trazos dentro de ellas, incluso pueden ser hasta tres. Uno puede ser el contenido, dos puede ser la saliva que se deja en los bordes del mismo y tres puede ser las huellas que se dejan al coger ese vaso. Entonces tenemos que ser muy críticos en evaluar cuál va a ser la muestra que podemos tomar. Por ejemplo, se me ocurre pensar que podemos en un escobillón tomar muestra del contenido para así garantizar que lo que va allí no se nos va a derramar o se nos va a perder.
Dos, para los vestigios de ADN o de saliva que hay en el borde de ese vaso o de ese envase, se puede estar sencillamente haciendo un protis con un copito y se debe estar embalando adecuadamente para que no se dañe, bien sea en un contenedor plástico, metálico o en un contenedor de papel que se pueda llevar al laboratorio y se pueda extraer de allí esas muestras. Y respecto de las huellas, si tenemos cómo hacer la exploración en el mismo lugar, y ayer les decía que un criminalista debe tener esos conocimientos básicos para explorar en el mismo lugar con las técnicas más sencillas, con el revelado a través de reactivos y poder trasladar y trasplantar esas huellas que estén allí. En caso contrario de no tenerlo, pues debemos entonces garantizar un embalaje de tal forma que al manipularlo, al cogerlo, no se vulneren, no se dañen esas huellas que hay allí, hacer un embalaje adecuado para que llegue aislado de todo contacto, de todo roce, y sencillamente puedan ser levantadas esas huellas por peritos expertos en la dactilotecnia, en la dactiloscopia. La siguiente pregunta hace referencia a que si un embalaje está, un elemento de prueba, una evidencia, un indicio, como lo llamen en su país, un vestigio, está empacado inadecuadamente y se envía al laboratorio, que si se puede desestimar como medio de prueba. En nuestro país manejamos unos controles y es el que las evidencias deben tener un tránsito y un tránsito que debe ser valorado por los expertos en este tema. Entonces, si en un laboratorio, si a un laboratorio nuestro llega un elemento que está inadecuadamente empacado, embalado, entonces es objeto de devolución para que se haga de él un buen y adecuado embalaje o empacado o empaquetado, como lo quieran llamar. Entonces, sí, definitivamente debemos de garantizar que los elementos se embalen de la mejor manera, acordes a lo que pretendamos de ellos, primero para evitar que se contaminen, que se pierdan, que se dañen, que se vuelvan obsoletos al momento de ser valorados por un experto y pues obviamente que no se logre el propósito que teníamos, que era demostrar la correspondencia hacia uno de los actores, bien sea en calidad de víctima o de victimario en el lugar de los hechos. Por allá encontré otra pregunta que decía que cuál era la diferencia entre evidencia física y elemento material probatorio. La verdad que al final terminan siendo lo mismo. Algunos quisieron dar a entender, a través de su interpretación, que una evidencia se convertía en un elemento material probatorio cuando después de un análisis podía demostrar o probar algo, ya sea una correspondencia, una relación, una autoría, qué sé yo. Mientras tanto, la evidencia física era esa cosa que considerábamos desde un principio que era un elemento que para nosotros, desde la interpretación, desde el lugar de los hechos, podría tener alguna relación de participación, ya sea entre ellos mismos, ejemplo, un proyectil disparado con arma de fuego, ejemplo, unas partes de prendas, fragmentos de telas, qué sé yo, a veces un simple botón que deje, por ejemplo, el agresor en el lugar de los hechos y en una posterior captura, si se le llega a demostrar que le falta ese botón y ese botón corresponde, pues sencillamente esa relación de cosas pues nos permite demostrar que sí es una evidencia y se puede convertir en un elemento material probatorio. Definitivamente esto debe estar definido en cada código, en cada procedimiento de cada país, de tal forma que, como le llamen y como por costumbre se le designa a estos elementos hallados en el lugar de los hechos, pues así se le consideran. Para nosotros, evidencia física y elemento material probatorio en el fondo son lo mismo. Algunos románticos querían tener como esa diferencia, pero realmente es lo mismo. Lo más importante de estos elementos es que nos permitan, después de un análisis, demostrar que nosotros como criminalísticos teníamos razón al identificarlo como una evidencia dentro del lugar de los hechos. De esta forma ya cierro
La primera participación que era respuesta a alguna de las preguntas del día de ayer. Igual manejaremos el día de hoy. Las preguntas que aparezcan y surjan las estaré absolviendo en la siguiente clase para dar respuesta a esas inquietudes que tiene cada uno. Haciendo un resumen de lo observado el día de ayer, eh, encontramos que iniciamos hablando del origen de la criminalística para aquellos que se están apenas iniciando en este proceso. El origen de la criminalística data desde muchos años, desde la construcción de las primeras sociedades, cuando surge la necesidad de tener mecanismos de identificar y de castigar a los responsables de conductas consideradas como delitos. Cada país, les decía, debe tener un sistema, unos articulados dentro de su sistema procesal y de sus normatividades que definan los delitos y que definan las penas para ellos. Entonces, desde muchos años se comenzó con ese proceso de identificar, de tener los mecanismos para identificar los responsables, de tener los medios de probar esa responsabilidad y de que los señores jueces puedan juzgar y tomar decisiones, bien sea de hallar culpables o de exonerar de responsabilidad a estas personas. Hablábamos que la educación siempre será un pasaporte hacia el futuro y el mañana nos pertenece y le pertenecen a todos aquellos que de manera inquieta invierten en sí mismos, invierten para prepararse. Para yo conectarme cuando llegue, para decirte que llegue, porque ahora el sí. Prepararse en su ser para el futuro. Siempre la invitación es a que nos capacitemos para ser más profesionales en nuestro actuar, para servir a la sociedad y especialmente para ser mejores seres humanos, que de verdad que este mundo nos necesita como tal. Hicimos un esbozo también de la diferencia entre criminalística y criminología. Nombramos a aquellos señores, a Hans Ross y a Edmund Lockhart como pioneros de la criminalística, y nombramos también al señor Lombroso, de origen italiano, experto en el comportamiento criminal, en el fenómeno del crimen como una actuación del ser. Describimos también cómo está constituida una estructura y un proceso y en especial para nuestro país. Hablábamos que nace desde la noticia crímenes. Definíamos como noticia crímenes ese conocimiento que tiene una autoridad de un hecho que reviste las características de delito. Hablábamos de los diferentes sistemas procesales que tienen los países, esas etapas, esos estados, dónde inician, dónde terminan. Hicimos un comparativo entre Colombia, México y Argentina. De pronto hemos tenido una gran demanda de adquirir conocimientos y desarrollar técnicas, dada, y hablo de mi país, en especial de Colombia. Hemos sido un país históricamente muy violento y eso ha demandado que tengamos esa gran necesidad, primero, de cambiar el sistema procesal penal. Nosotros manejábamos hasta el 2005 un sistema inquisitivo con jueces de instrucción y a través de una constitución que se renovó y se cambió en el año 91, le da vida a la Fiscalía General de la Nación y con ella inicia un nuevo proceso de investigación. Para el año 2006 cambiamos de sistema procesal, adoptamos un sistema acusatorio mixto, se hace de manera gradual y para nosotros tiene unas etapas desde su inicio que se llama indagación, continúa con una indagación y una etapa de juzgamiento para encontrar culpables, procesarlos y demostrarles, más allá de toda duda razonable, esa participación, esa autoría o esa responsabilidad frente a la comisión de un delito y obviamente de llevarlo a que pague esa pena. Hablábamos también de la división de la criminalística. Decíamos que la criminalística como multiciencia, como ciencia del detalle, del pequeño detalle, pues se acompaña de muchas ciencias en esa construcción de técnicas y de métodos para procesar escenas y para valorar y poder dar a través de esas secciones científicas unos dictámenes concluyentes que pudieran servir como materia prima a los señores fiscales para hacer
presentados en los juicios y demostrar la responsabilidad o la culpabilidad de estas personas. Decíamos que la sección criminalística en su división tiene una parte técnica, que somos los que vamos al lugar de los hechos, una sección científica que puede estar representada en los laboratorios de referencia, en los laboratorios como medicina legal para la intervención de las ciencias forenses en la identificación de causas, maneras, en el caso de los homicidios, por ejemplo. Y también decíamos que la división criminalística tiene una sección de identificación en donde se aplican técnicas reconocidas para identificar plenamente a una persona, bien sea en calidad de víctima, bien sea en calidad de agresor, de tal forma que los señores fiscales, cuando se presenten ante los jueces y se dé esa controversia adversarial entre partes, entonces sencillamente puedan llegar a esas conclusiones de que se condenó fue a quien realmente cometió y no a una persona que usurpaba la identidad de otro. Entonces se adoptan y se utilizan esas técnicas de identificación internacionalmente aceptadas, que por ahora predomina la dactiloscopia, la identificación a través de las huellas, pero igual de importancia y quizá con poco manejo, sobre todo a nivel latinoamericano, de los archivos de ADN. El ADN quizás es también un medio muy eficiente, muy eficaz para demostrar la identidad de una persona. De manera subsidiaria también se adoptan los mecanismos de identificación a través de los odontogramas, de las cartas dentales que cada uno tenemos. En Colombia, la ley obliga a todos los odontólogos a hacer una carta dental por cada paciente, de tal forma que se pueda colectar y tener unas bases de datos para en un reconocimiento que no se pueda a través de los otros medios idóneos, pues se puede adoptar un sistema de identificación a través de la carta dental y es legalmente aceptada. Hablamos también ayer de esos principios o enunciados de Edmund Locke y pues llegábamos a la conclusión, o llegaba yo, porque soy el que estoy hablando aquí, llegaba a la conclusión que sencillamente esos principios desde el siglo XVII que los hizo este señor Edmund Locke de origen francés hasta el día de hoy se siguen aplicando y tienen la misma validez legal y todos le apuntan a que después de analizar todos esos principios y esa interrelación entre ellos podamos llegar a esa certeza, a demostrar esa verdad de lo que ocurre en el lugar de los hechos. Hablábamos también de los materiales o elementos que se deben tener para aportar una escena del crimen. Hablábamos de la preparación que deben tener las instituciones a la que pertenecemos nosotros como policía judicial para poder desarrollar esas actividades dentro de un lugar de los hechos o dentro de una escena del crimen. Definíamos lo que era la función de la policía judicial. Les decía que la policía judicial no es una institución, no es una persona. La policía judicial es una función que se le otorgan a las personas de algunas instituciones, de algunas entidades del Estado, para que apoyen la investigación criminal, para que apoyen la investigación penal a los señores fiscales, a los señores jueces, y puedan aplicar justicia a través de sus jueces y fiscales y sus sistemas de juzgamiento que cada país adopte. Hablábamos también, hacíamos referencia al kit o el maletín del investigador. Es muy normal encontrar que los criminalistas tenemos un kit. En ese kit tenemos todos los elementos básicos. Hablábamos de los elementos básicos que debe tener un criminalista para poder desarrollar una actividad. Algunos países muy desarrollados pues tendrán sistemas bastante avanzados aprovechándose y el uso de los avances tecnológicos para poder llegar a la fijación del lugar de los hechos. Hablamos de los actos urgentes, que son esas actuaciones inmediatas que debe realizar la policía judicial una vez tenga conocimiento y una vez se le haya asignado un caso. Entonces, decíamos que dentro de esos actos urgentes el policía judicial podrá hacer inspección al lugar de los hechos, que es lo que nos tiene en esta tarea de compartir esos procedimientos, esos métodos para procesar una escena del crimen. Podríamos también, una vez creada la noticia criminal y con un caso legalmente reportado, realizar una inspección técnica a cadáver y podríamos realizar entrevistas y algunas otras actividades en el lugar de los hechos.
quiero saber si hasta aquí me están escuchando, si me están escuchando bien, si quedó claro ese resumen del día de ayer. Entonces, eh, no sé, profe, abrimos el micrófono allí a Francisco para que nos diga qué piensa, qué opina. ¿Me están escuchando? Buenas tardes a todos. Bueno, saludo de acá de Panamá. Como saben, ya mi nombre es Francisco, soy docente de la carrera de Investigación Criminal y Seguridad y actualmente también laboro, como decirlo así, en una policía técnica judicial. Bueno, hoy en día es policía de investigación judicial. Bueno, casi todas las cosas que usted está mencionando, de los envoltorios, de lo que prácticamente yo lo baso en eso, uno de los errores más comunes dentro de una escena. A veces cuando vamos a embalar, cuando vamos a rotular, a veces se nos va un mínimo error y sabiendo que el mínimo error puede costar una buena investigación que ya uno lleva. Entonces, si uno no está enfocado en la investigación que uno lleva como tal, dice un dicho así, que el investigador que no sabe lo que busca cuando encuentra no comprenderá. O sea, todo se trata de enfocarse en lo que usted está haciendo en su investigación y más que nada preservar el lugar de los hechos es uno de los puntos de la escena del crimen, es uno de los puntos más importantes, la preservación ante todo. Una humilde Francisco, opinión. muchas gracias por su participación y por compartirnos ese saber ser y saber hacer en su país. Muchas gracias. Se me quedaba por hacer una referencia ayer hacia las policías judiciales del mundo. Entonces encontramos que dentro de esa necesidad de avanzar en las investigaciones criminales, pues los países han hecho asociaciones y encontramos el Scotland Yard, encontramos en Estados Unidos el FBI. Y tenemos orgullosamente que decirlo que a nivel latinoamericano fue Argentina el primer país en establecer un cuerpo policial judicial. Incluso apareció antes que el Scotland Yard de Inglaterra y antes que el mismo FBI en los Estados Unidos. Quiero humildemente hacer un reconocimiento a esos argentinos que iniciaron desde Alfonso Bertillón con esa inquietud sobre las huellas dactiloscópicas, la clasificación, la diferenciación y ese gran aporte que nos hicieron para todos los criminalistas y para la sociedad como tal. Entonces, esa partecita se me quedó ayer dentro de esa definición de policía judicial. Es un milagro. Es algo que usted esté en la casa de ella. Bueno, adentrándonos al tema de hoy, quiero manifestarles que la definición del lugar de los hechos es algo bien complejo. A veces se nos vuelve algo tan rutinario que creemos que es llegar a hacer tres cosas y salir y realmente no. Para algunos expertos, estudiosos del tema, consideran que el teatro de los acontecimientos, que el lugar de los hechos debe ser como un lugar sagrado, donde llegamos como policías judiciales, como criminalistas, a realizar unas tareas prácticamente de reconstrucción. Tenemos que arrancar de imaginarnos lo que pudo haber sido antes de el desorden que nosotros nos encontramos, llamándolo desorden al lugar de los hechos que obviamente corresponden a una ventana de un hecho en la posteridad. Siempre llegamos en el después para tratar de encontrar el antes y obviamente el presente en que ocurre el hecho y así poder descubrir esos actores, bien sea en calidad de perpetradores, puede ser en calidad de víctimas o de testigos, que nos ayuden en nuestro interpretar, a identificar, uno, a lograr establecer que se cometió un delito, un hecho que reviste las características de delito y que está reglamentado en nuestro país a través de un código y está definido y está limitado y entonces hablará de autores, hablará de responsabilidades y hablará también de penalidades respecto de la responsabilidad o el vencimiento en un juicio para dejar de ser un sospechoso para declararse un culpable de un hecho y tener que soportar una pena como tal.
Entonces la invitación es a que sigamos en este proceso de preparación, sigamos entendiendo la gran importancia que tiene el manejo del lugar de los hechos y ese gran rol que tenemos nosotros bajo ese criterio de responsabilidad que tenemos, porque no solo estamos actuando por devengar un salario, estamos actuando porque así lo decidimos, así nos escogieron, así nos dieron esa función para poder actuar y demostrar, procesar una escena, identificar elementos de prueba, algunos para valorarlos, para peritar o dictaminar sobre ellos. Y obviamente el resultado de toda esta actuación de nosotros va a terminar con una actuación en un estrado, en donde no solo nosotros tenemos que llegar de manera responsable a declarar y bajo la gravedad del juramento cuál fue nuestro actuar, qué procedimiento realizamos, qué buscamos, qué identificamos, cuáles fueron nuestras hipótesis preliminares, a quién entrevistamos, qué técnica utilizamos, si fuimos respetuosos del debido proceso, si los procedimientos y los actuares nuestros en el procesamiento de la escena fueron los adecuados, fueron los descritos, fueron los normados o los reglados para que tengan esa validez tanto dentro del juicio de nuestro país como el mismo valor de llegar a tratarse de delitos transnacionales donde de pronto traspasa fronteras y en un evento dado algún elemento de evidencia que nosotros levantamos en un lugar de los hechos pues sirva para demostrar un delito, una responsabilidad, una participación en otro país y a través de las oficinas de asuntos internacionales soliciten y puedan obtener ese aval y esa validez para ser medios de prueba en otro país. Entonces, mirando la definición de los hechos, nos encontramos que existen muchas definiciones y existen muchos pensadores al respecto, opinando sobre hechos. Algunos consideran que existen unas escenas primarias, que es donde realmente ocurre en el hecho. Hay unas transitorias, donde se hacen hallazgos de elementos que corresponden a ese sitio real, preliminar, donde se cometió el hecho como tal. Y existen otros escenarios que es donde se hacen esos traslados y muchas veces obtenemos hallazgos en esas rutas de acceso, de escape por donde se fueron o por donde se llevaron elementos constitutivos de esa conducta tipificada como un delito. Entonces, dentro de ese preámbulo, tengo que decirle que siempre ese sitio real o supuesto de la comisión del delito es aquel donde encontramos o podemos demostrar a través de los indicios que fue allí donde se cometió el hecho, porque muchas veces podemos encontrar escenas donde encontramos elementos, cuerpos de hechos que ocurren en el otro lado. Por ejemplo, cadáveres que botan en una playa, que los dejan en una zona escapada, en un sitio diferente donde se cometió. Entonces, tenemos que entender que existe una clasificación. Y en esa definición del lugar de los hechos, alguien decía espacio abierto, cerrado, inmueble o inmueble donde se cometió una conducta con características de delito, de hecho punible, castigable, contrario a la normatividad, o sea, tipificado como un delito. Entonces encontramos que se clasifican en lugar de los hechos abiertos, cerrados, semiabierto, y ahora, teniendo en cuenta que todo espacio o todo escena o lugar de los hechos es tridimensional, muchas veces pensamos que todo está sobre el piso y que todo es lineal, entonces todo lo encontramos a lo alto y a lo ancho, pero resulta que, por ejemplo, la proyección, un ahocamiento en una pared, tendremos que estar mirando para arriba también y mirar esas proyecciones donde pudieron haber entrado o por donde pudieron haber pasado trayectorias por ejemplo, de un proyectil. Encontramos entonces que el lugar de los hechos no solo es donde se comete el hecho, sino también el sitio aquel donde se hallan elementos de la comisión de ese hecho, o donde se terminen, o donde se encuentren, por ejemplo, actos preparatorios para la comisión de un hecho, lugares donde posteriormente se reunieron y dejaron vestigios, cosas que transportaron del lugar de los hechos real
a esas segundas escenas. Y es allí también donde debemos de iniciar un procedimiento para adecuar esos hallazgos y poder documentar. Entonces encontramos que un lugar de los hechos abierto puede ser una vía pública, un coliseo, un centro comercial. Un espacio cerrado puede ser un inmueble. Un vehículo puede convertirse en un lugar de los hechos. Si es el interior de un vehículo donde se comete una conducta criminal, pues ese vehículo tendrá que declararse como lugar de los hechos y hacer un procesamiento al interior de él y una documentación, una fijación al interior de ese vehículo. Igual existen unas técnicas de búsqueda que luego las vamos a mirar en detalle, las vamos a repasar una a una para mirar cuál se adecua mejor. Por ejemplo, no es lógico que en un gran espacio se utilice una técnica de espiral, por ejemplo, para hacer unos hallazgos menores en un gran espacio. Ya lo miraremos en detalle cuando entremos allí. Hablemos entonces ahora de lo que es la protección al lugar de los hechos. Y tenemos que adentrarnos aquí a el tema de el primer responsable en el lugar de los hechos. Uno de los principales baluartes de una investigación criminal nace o está soportado en la adecuada protección del lugar de los hechos. Generalmente esta tarea le corresponde a la policía uniformada o aquella primera autoridad que llegó al sitio, y es el llamado a hacer una identificación de lo que preliminarmente considere lugar de los hechos, y tendrá que tener unos bloqueadores, unas cintas, para comenzar a hacer ese acordonamiento, esa protección y ese preservar el lugar de los hechos como un todo, para que nosotros, los policías judiciales o los criminalistas, lleguemos al sitio y hagamos un adecuado procesamiento, una adecuada identificación de elementos materiales probatorios y obviamente demos esas primeras pautas para ese análisis, esa interpretación del lugar de los hechos, y más adelante esas autoridades que deban de vincular a presuntos responsables, que deban llevar a juicio y que deban juzgar, pues tengan los soportes suficientes. Entonces, tenemos que darle esa real importancia que tiene esa protección al lugar de los hechos. Y esa gran responsabilidad nace generalmente de nuestra policía uniformada, de los primeros que llegan al lugar del hecho. Encontramos pues que como ciencia de los pequeños detalles, nosotros los criminalistas tendremos que participar, estar muy activos, tener los ojos abiertos, los oídos despiertos, nuestros sentidos activados para poder hacer una gran observación desde el primer momento que llegamos al lugar de los hechos, y también podamos hacer una lectura de lo que es el lugar de los hechos. Alguien decía que si en el lugar de los hechos no encontramos evidencias, no es que no existan, sino que sencillamente no las supimos buscar, no las supimos identificar. Y muchas veces ese no saber identificarlas nos lleva a que nosotros mismos, muchas veces inconscientemente, seamos los primeros contaminadores de una escena del crimen. Miraremos ahora entonces cómo abordar preliminarmente una escena del crimen y qué hacer antes de abordar una escena del crimen. Muchas veces se nos vuelve tan rutinario llegar a procesar un lugar de los hechos que todos llegamos, entramos al sitio que está preliminarmente acordonado, descargamos equipos, maletas, qué sé yo, trípodes, buses, dependiendo de lo que vayamos a usar allí dentro del lugar de los hechos. Y entonces tenemos que pensar que no somos nosotros los llamados a estar allí invadiendo o admitiendo que estén personas que no deban estar allí contaminando. En una oportunidad aquí en la ciudad de Cali ocurre el homicidio de un periodista judicial, de los que todos los días aparecían las escenas. Entonces nos mataron a uno de los queridos periodistas que andaban con nosotros en todo lado. Fue muy simpático cuando llegó la televisión y los medios, y el señor alcalde de ese entonces, en medio de la escena, pretendía dar sus declaraciones con el cadáver de fondo, y
nos tocó llamarle la atención y decirle, señor alcalde, usted está aquí, está contaminando, usted puede ser la primera autoridad de esta ciudad, pero en este lugar la primera autoridad soy yo, así que por favor sálgase de aquí de la escena y hágase afuerita todo lo que quiera ahí después del segundo anillo y de sus declaraciones, pero por favor respete la escena del crimen. Y eso nos correspondió dejar constancia dentro del acta que desarrollamos como medio de documentación escrita, que en el momento de abordar la escena ya estaba allí el señor alcalde con algunos medios de prensa y televisión dando declaraciones sobre la muerte de nuestro periodista. Eso fue una anécdota que se las quiero compartir, y no porque haya sido el primer alcalde, pues deberíamos de habernos quedado callados, sino que nos correspondió como primera autoridad en el lugar de los hechos pedirle que por favor se saliera y que íbamos a dejar la constancia que muy probablemente alguna contaminación o alteración había sido por la presencia de él y los medios de prensa o televisión. Siempre que nos enfrentamos a un lugar de los hechos como criminalistas, debemos de llegar con la mente despejada, no con prejuicios. Algunas veces le denuncian a uno que es un triple homicidio, entonces lleva uno ya como preestablecido una hipótesis o muchas veces un posible, una ideación preliminar de lo que pudo pasar allí. Pero la idea es llegar con la mente abierta, la mente despejada, los ojos abiertos, hacer una gran observación preliminar y mirar desde ese después, llevar a ese desdoblamiento y a esa reconstrucción de ese rompecabezas que nos dejaron allí para poder llegar a reconstruir. El principio de Edmund Lockhart, la reconstrucción. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Quiénes fueron esos actores? ¿Por dónde llegaron? ¿Por dónde se fueron? ¿Qué elementos nos dejaron? ¿Qué elementos utilizaron para infligir lesiones o para hacer daños en bienes de la sociedad o del Estado como tal? Entonces siempre debemos de estar muy abiertos y muy atentos a esa actividad, a esa primera impresión que tenemos que tener sobre el lugar de los hechos. Les decía que algunas comunidades, sé que a nivel europeo y a nivel latinoamericano, se han reunido, se han concentrado para desarrollar algunos manuales que sea de adaptación internacional. Entonces, manejan algunos manuales de buenas prácticas. Yo sé que a nivel latinoamericano algunos estudiosos de estos temas han escrito manuales al respecto para unificar ese procedimiento de nosotros como criminalistas o como policía judicial desde el lugar de los hechos. Volviendo a lo que hablamos ahora, hablábamos de las escenas primarias, las escenas secundarias, hablábamos de la tridimensionalidad del lugar de los hechos. Y ahora con el desarrollo de la tecnología y los ciberdelitos, tenemos que incluir dentro de esta definición de lugar abierto, cerrado, mueble, inmueble, donde tuvo ocurrencia un hecho, tenemos que pensar en el ciberespacio. Y entonces es aquí donde tenemos que tener peritos expertos en el tema de ese seguimiento a través de ese espectro donde se cometen esos fraudes, esos hurtos, esos daños a través de los medios, a través de los sistemas, a través de los fraudes de defraudación a través de cuentas, etcétera, etcétera. Hacemos un pequeño recorder de lo que es la escena, la noticia crímenes o la noticia de caso como tal, con la expresión noticia de delito. Entendemos ese primer comunicado que tiene conocimiento una autoridad para desplegar esa actuación de la policía judicial o del criminalista en el lugar donde tuvo ocurrencia. Entonces eso debe producir algunos efectos. El primero de ellos es el crear una anotación para esa actuación de policía judicial. En algunos lugares será la policía de seguridad, la policía nacional, o a quienes se le haya asignado esa función. Para nosotros la policía judicial, para que desarrolle o dé inicio a esas actividades de investigación acerca de ese caso o de esa noticia que se tiene. Generalmente se le asigna a una policía judicial que haya recibido un caso el deber de actuar sin demora para iniciar ese abocamiento, ese conocimiento de ese hecho,
Decía Edmund Lockhart por allá hace muchos años atrás, que cada minuto que pase es la verdad que huye. Hacía referencia que teníamos que prácticamente desarrollar unos actos inmediatamente, unos actos urgentes para dar conocimiento. Y pone además la obligación de propender por el establecimiento de que sí, realmente ocurrió un hecho como tal, del esclarecimiento, de determinar qué pasó allí y del deber de buscar, encontrar, recolectar y lograr al menos indiciariamente, la identificación de los autores que se irá perfeccionando a través del desarrollo y de la construcción de esta investigación, del resultado de esta investigación. Llegamos pues a entender que cada que tenemos conocimiento de un lugar de los hechos, debemos hacer una valoración preliminar, un análisis de qué fue lo que pasó, y asimismo corresponderá el alistamiento para llegar a atenderlo. No es lo mismo conocer un hurto de unas aves de un corral a tener que llegar a conocer la explosión de un carro frente a un establecimiento de comercio, a una entidad institucional. Dice aquí este meme que solo los tontos se apresuran a entrar. Siempre que nos enfrentamos a un lugar de los hechos, a una escena del crimen, debemos de pensar qué pasó allí, qué nos podemos encontrar allí. Algunas veces vamos a encontrar escenarios abiertos, otra vez podremos encontrar escenas cerradas. Existen unas técnicas de abordaje que miraremos a continuación. Entonces, esos momentos preliminares nos deben llevar a definir qué hacer. Entonces, además de obtener esa información del reporte inicial, a través de esa primera persona que tuvo conocimiento, de esa autoridad que verificó el hecho como tal, debemos ubicar geográficamente dónde está ese sitio, establecer qué condiciones sociales hay allí, si es una invasión, si es un sitio, una entidad pública, si es una entidad educativa. Tenemos que también tener conocimiento cómo es el clima, qué visibilidad hay allí para poder desarrollar nuestras técnicas, nuestros procedimientos. Debemos de velar por el nivel de seguridad incluso en el desplazamiento, de seguridad incluso en el mismo sitio donde estamos, porque pues para nadie es un secreto que existen muchos falsos llamados para atentar contra las autoridades policiales o de la categoría de judiciales. Tenemos que tener en cuenta también el nivel de iluminación. Es así como tendremos que en ese alistamiento preliminar, pues contar con lámparas o proyectores desde los mismos vehículos para poder desarrollar nuestro trabajo. Quiero saber hasta allí, cómo vamos. No sé, la doctora Isabel, si le da la palabra a uno o dos partícipes para que nos deje saber cómo vamos. Doctora Isabel, ¿está allí? Sí, profe. Las personas que vayan a hablar, porfa, levantan la mano, que el docente me imagino que puede ver quién levanta la mano y él les da la palabra. Profe, por el chat te están escribiendo, dicen que excelente, que todo muy claro, que perfecto, que todo bien, que van genial. ¿Hasta allí alguien tiene alguna pregunta que podamos aclarar? En el lugar de los hechos no pueden dejar pasar a nadie menos que no sea los investigadores, porque no se puede contaminar nada. Sí, perfecto. Luego miraremos esos anillos de acordonamiento y quiénes deben estar allí. Dentro del muro perimetral hay una escena del crimen. ¿Qué tipo de escena es dentro de un muro perimetral? Pues es que ese perímetro puede ser el de un conjunto residencial. Entonces, si estamos hablando, en mi entender, de una unidad residencial, por ejemplo, que tiene un cercamiento y una portería, pues podríamos estar hablando de una escena semiabierta, porque puede incluir un control de un acceso desde esa puerta,
y puede estar en unas áreas comunes o puede estar dentro de un módulo de vivienda dentro de ese conjunto residencial. Dice, pregunta, si le dicen que procese un domicilio, un ambiente cerrado, ¿se tendrá que procesar el patio y el garaje de la casa? Yo diría que sí. Yo diría que se debe evacuar toda la gente del lugar y se debe de procesar toda la casa como tal, y además se debe de utilizar una técnica por espacios o por áreas, por zonas, de tal forma que se haga una verificación espacio por espacio. En ese garaje o en ese patio pueden estar elementos complementarios, elementos con los que se cometieron el hecho, puede obedecer de pronto a sitios donde hayan escondidas personas o donde hayan utilizado escalamientos y nos hayan dejado muestras, vestigios, rastros, bien sea de pisadas, elementos contaminantes como tierra sobre paredes, huellas, manchas de las manos ensangrentadas sobre paredes que podrían servir como indicios para procesar a un culpable. Eso también nos podría permitir determinar esos sitios de acceso, de llegada o de escape de los que perpetraron ese hecho. Entonces yo diría que sí, que se debe procesar toda la casa y que se deba utilizar una técnica y se deba documentar y fijar. Profe, hay dos personas que están levantando, bueno, tres personas que están levantando la mano. Carlos Emanuel y Escucha Limón. ¿Será que y usted Mabelín me ayuda para darles la palabra uno a uno? No, solamente nombra a los que ellos prenden el micrófono. Yo ya habilité los micrófonos para ellos. Ok, aquí me están preguntando que también hay que estar pendiente que hay una gran diferencia entre criminalística y criminología. De eso lo hablamos ayer, hablamos de los orígenes, de los padres, y que mientras la criminalística estudia el cómo, la criminología estudia el por qué ese ser delinquió, las consecuencias, el fenómeno criminal. Entonces, de ese tema se habló bastante el día de ayer. Sí, mi estimado, Junior Félix de este lado, el que dice Escucha Limón. Démosle la palabra, doctora Isabela, a una de las personas. Yo dejo de compartir aquí para ver la pantalla. Listo, profe. ¿A quién le vas a dar la palabra? A Mabelín. Buenas noches. Soy de República Dominicana. Espero que se sientan bien, como yo también me siento bien al escucharlo a usted y estar mirando a mi compañero ahí. Yo quiero saber una inquietud que tengo desde ayer. ¿Dónde puedo tener el certificado de este curso o el diploma? Mabelín, en 5 minutos nuestra líder estará dando toda esa explicación, le dará un espacio para que ella intervenga y les explique el paso a paso, los medios de cómo obtener la certificación y terminar con nosotros el proceso de formación hasta el día sábado, cuando estaremos hablando o estaremos haciendo una práctica del manejo del formato del acta de inspección a cadáver, el que nosotros usamos, y con ella pues obviamente esa participación de la construcción de conocimiento que tenemos que saber en cada punto, como el describir lesiones, el describir rasgos físicos de cada persona, características de una lesión, etcétera, etcétera. ¿Quedó resuelta su pregunta, Mabel? Bien, gracias, profe. Bueno, okay. Emmanuel. Bien, buenas noches a todos y todas. Un gusto haber escuchado que la compañera Mabel es de República Dominicana también. Mi pregunta es, maestro, respecto, cuando hablamos de
las evidencias y todo, y del lugar de los hechos. Aquí en nuestro país es muy concurrente que cuando llegan los policías locales o nacional, como se le llama aquí, invadir el espacio. Gloria, venga y abra acá, por favor. Invadir el espacio sin ningún cuidado, por decir. Entonces, ¿de qué manera pudiera uno, maestro, lidiar con esa parte para que no le contaminen la escena o el lugar a uno? Bueno, Emanuel, gracias por participar desde República Dominicana, ese bello sitio allí en Centroamérica. Le cuento que casi siempre es una gran problemática que tenemos todos. Y generalmente para nosotros aquí en Colombia, lo subsanamos a través de dos formas. Una es llegando al lugar de los hechos y readecuando ese acordonamiento inicial que se hizo. Es decir, no hemos llegado allí, quizás se me está adelantando un poco, pero sí quiero decirle que es casi que una obligación para nosotros llegar a delimitar nuevamente ese lugar de los hechos y de sacar de ese sitio a todos aquellos contaminantes. Ahora miraremos los anillos de acordonamiento, de periferias o de zonas que se deben definir para ubicar a cada cual en su lugar. Esa es la primera forma que tenemos de hacerlo, de persistir, de insistir, de no poder controlar este sitio a través de nuestro código de procedimiento. Tenemos unas medidas correccionales que pueden ser llevadas ante una autoridad superior para que él imponga alguna amonestación. A veces con el solo hecho de decirles, señora autoridad, llámese comandante de policía, qué sé yo, autoridad local, municipal, inspector, como se llame, debo dejar todos sus datos y consignarlos, y entonces utilizamos la fotografía y le tomamos fotos dentro del lugar de los hechos y le llamamos la atención y le decimos, hágase afuera porque voy a dejar la anotación dentro de mi registro que usted está contaminando el lugar de los hechos. A veces eso nos enfrenta contra ellos, pero a veces nos toca educarlos de esta manera. Espero así dar respuesta a su inquietud y muchas gracias. Sí, muy bien, gracias, maestro. Espero que les sirva hacia futuro. Bien. Julia, ya para terminar esta participación y darle ingreso a nuestra líder, la doctora. No, profe, dale tranquilo que Vale todavía está un poquito ocupada en otro lanzamiento, pues okay. Saludando a otro equipo, entonces dale tranquilo. Entonces le damos la palabra a la compañera Julia. Julia, buenas noches, ¿de dónde nos habla y cuál es su inquietud? No la escucho. ¿Alguien está escuchando? Julia, no le hemos escuchado nada. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todo el grupo. Carlos, ya te doy la palabra. Escúcheme un minutito. A Julia no la he podido escuchar. Julia, activa el micrófono. Julia. Profesora Valerie, ¿me ayuda? ¿Me le puede abrir el micrófono a Julia para escuchar su pregunta? Sí, profe, ahí ya creo que ya puedo. Sí. Okay. Mi nombre es Julia y soy de Honduras. Mi pregunta es como sobre nosotras las mujeres, ¿por qué tanto crimen a veces sobre las mujeres, más que todo en nuestro país, Honduras? México también es otro. Julia, ese fenómeno del crimen, y aquí entonces aprovechamos para tomar el tema de la criminología, de la perfilación criminal, tendríamos que mirar ese comportamiento social, y será algunas agremiaciones feministas, las llamadas a que alcen esa voz en defensa de los derechos de las mujeres y de no victimizar o revictimizar más
a las mujeres. Algunas veces la tradición de la cultura, del sometimiento, del machismo en esas relaciones, pues obliga a que la mujer esté doblegada, pero pues ya es hora de levantar las manos y decir, miren, tenemos los mismos derechos, somos iguales ante Dios y ante la sociedad, entonces merecemos respeto. Entonces es un análisis que debe hacer del fenómeno criminal dentro del país y poder definir algunas directrices en el apoyo y en la defensa de la mujer en su país, Julia. Muchas gracias. Gracias a usted. Carlos. Sí, profesor, muchísimas gracias por la oportunidad y saludo para todos. Profe, mi pregunta va relacionada No te ayuda mucho la señal, Carlos, no te escuchamos. Disculpe, mi pregunta está relacionada a la escena del crimen. ¿Un detective privado puede solicitar la entrada a ese espacio para observar y tener acceso a las pruebas que recoge el equipo multidisciplinario, en este caso encargado de la Fiscalía? Carlos, eso tiene que estar definido en la normatividad procedimental de cada país. Cada país debe tener reglado sobre si tiene ese derecho o no. En Colombia no. Opcionalmente, en la coordinación del lugar de los hechos, se le podría estar dando un lugar, diría yo, privilegiado en un segundo perímetro, no propiamente dentro del lugar de los hechos, sino en un segundo perímetro para que hagan una observación. Pero todas las evidencias como tal, una vez se tiene un caso criminal bajo la responsabilidad de cada estado, le pertenecen al estado como tal. Es así como la disposición final de esos elementos probatorios los tendrá el señor fiscal o el señor juez del caso, quien dispondrá qué pasa con esos elementos una vez se haya ejecutoriado totalmente una sentencia después de haber admitido el legítimo derecho a la defensa. Si bien los detectives particulares pueden ejercer algún trabajo, pueden hacer alguna fijación o documentación, el derecho a la legítima defensa se debe garantizar dentro de cada estado o etapa procesal, y es a través de un representante del derecho, no de cualquier investigador, quien pueda pedir una evidencia porque no se sabe qué responsabilidad va a tener frente al manejo de ella. Entonces, esa garantía y esa custodia que la ejerce para nuestro país los almacenes generales de evidencias que maneja la Fiscalía General de la Nación, son solo susceptibles o autorizados de manejar o de ser estudiados o de someterse a experticias previa solicitud escrita y bajo una serie de reglamentos preestablecidos en la norma de cada país. ¿Listo? Sí, muchísimas gracias, entendido. Ok. Marcelo. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañera. Marcelo Francisco García y demás colegas de República Dominicana. ¿Tienen ustedes el monopolio como institución de la investigación penal solamente el Ministerio Público y participación policial, como el caso de República Dominicana? Ricardo, nuestro país tiene esta función en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. En todos los temas de investigación penal, es la Fiscalía General de la Nación la encargada de hacer esto, y lo hace a través de sus fiscales delegados destacados para cada grupo de delitos, y lo hace en asocio de nosotros, la Policía Judicial, como esos brazos, como esas extensiones para actuar donde ellos no pueden llegar. Aquí quiero aprovechar y comentarles que si bien en algunos sistemas procesales penales el director de la investigación, llámese juez de instrucción o llámese Ministerio Público, puede salir y acompañar a los criminalistas y orientar la investigación desde allí, en nuestro país esta responsabilidad nos la han direccionado exclusivamente a nosotros como Policía Judicial, de tal forma que esa responsabilidad de un procesamiento de escena para nuestro país en Colombia nos llevan a asumir con mucha responsabilidad este rol y este papel. Y es por eso que debemos ser los custodios, los garantes de que no se nos
introduzcan en un lugar de los hechos personas que no deban estar. Y es por eso que en las siguientes diapositivas vamos a hablar de esos perímetros, de esas zonas, y aunque parezca un juego, de verdad que hay que hacerla respetar para custodiar la escena como un sitio sagrado de un hecho o de un acontecimiento. Quería también agregarles que en algunos países, porque esta fue una pregunta también que encontré por allí, que quién recogía los cuerpos. En algunos países, dependiendo del sistema procesal que tengan, el médico forense va hasta el lugar de los hechos. Para nosotros no aplica así. Nosotros somos los criminalistas, debemos de procesar la escena, de tratar con sumo cuidado el cadáver como tal cuando se trata de hechos contra la vida, homicidios, suicidios, feminicidios, y somos responsables de garantizar ese cadáver hasta llevarlo al médico forense, al médico legal que está representado en el Instituto Nacional de Medicina Legal, para poder así que ellos desde ese sitio, con todos los implementos necesarios, puedan tomar muestras y puedan hacer una necropsia adecuada, conforme, bajo un protocolo. Ellos tienen unos protocolos para todo tipo de necropsia como tal, y unos protocolos exclusivos cuando se trate de otro tipo de delitos como la tortura, como la desaparición. Entonces tendrán que utilizar esos protocolos aceptados internacionalmente para dar su dictamen sobre causas, maneras, tiempos de muertes, identificación de rastros o lesiones letales, causas de esa muerte. Y pues obviamente en la construcción de todo ese conjunto de medios de prueba, llegar a una conclusión o poder demostrar la certeza de la responsabilidad en cuanto a autoría, participación, mecanismos, etcétera, etcétera. Espero así haberle dado respuesta a los interrogantes que tienen hasta aquí. Quiero saber, Valeria, si ya está lista la doctora Isabel, si está lista la doctora Valeria. Sí, profe, por aquí estoy. Entonces, cerramos los micrófonos y con las buenas noches. Tiene usted la palabra. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Me gustaría saber por aquí, por el chat, cómo les ha ido en la clase de ayer y hoy con nuestro profe José. Aquí por el chat los leo mientras voy organizando la presentación que les quiero hacer de la corporación. Por acá dicen, genial. Lucía, gracias. Yasmin, muy bien. Ivana dice hermosas clases. Omaira dice excelente. Leila, excelente. Buenas noches para María y para Alberto dice excelente. Bueno, veo que les ha gustado muchísimo. Y ahora quiero saber quiénes no conocen a la Corporación Internacional Líderes. ¿Quién es su primera vez en un espacio virtual con nosotros? Por aquí Kate dice yo, Yasmin yo, Emanuel yo, Victoria dice yo. Veo que varios es su primera vez, es decir, que voy a indicarles toda la información posible de la corporación para que ustedes puedan conocernos en unos minuticos súper rápido para no quitarle mucho tiempo al profe y puedan conocer cómo manejamos la metodología en la Corporación Internacional Líderes. Por aquí, por el chat, les voy a enviar nuestras redes sociales para que escojan cualquiera, puedan revisarla. Y si desean, pueden darle me gusta, pueden darle seguir o dejarnos un comentario positivo. Por acá voy a compartir pantalla para darles un recorrido súper rápido de la corporación. Para quienes no nos conocen y para quienes ya nos conocen, bienvenidos a la Corporación Internacional Líderes, líderes en educación informal online y 24 años, y ahorita en marzo 25 años, impactando Latinoamérica en la educación continua. Desde ayer iniciamos nuestro curso en manejo de escena de crimen con nuestro profe José Jair González. Ayer, digamos, dejamos que ustedes pudieran en las 2 horitas aprovechar al máximo el profe, pero por aquí se los presento nuevamente. Nuestro profe es técnico criminalístico, investigador judicial con más de 30 años de experiencia y siendo formado en la Fiscalía General de la Nación en Colombia.
profesional en administración de empresas y docente en áreas de investigación criminal a nivel técnico y universitario. Adicional, cuenta con formaciones en penal y procedimiento penal, procesamiento de escena y policía judicial. Entonces tienen un profe súper calificado, un profe con mucha experiencia en el ámbito que deben aprovechar estos 6 días al máximo para despejar sus dudas, para conocer y también aportar a su conocimiento a través de la experiencia que tiene el profe. Nuevamente les comento un poco, por acá, espérenme, de quiénes somos. Llevamos 25 años en el sector educativo, en formación antes de la pandemia presencial, después de la pandemia online. Estamos vigilados por la Secretaría de Educación de Bogotá y contamos con el aval del decreto 1075 del Ministerio de Educación Nacional Colombiano. Adicional, las personas que de pronto deseen validar pueden registrar, tomarle capturita de pantalla a nuestro NIC para que lo puedan revisar en el Registro Único Empresarial de Colombia, para que puedan validar esos 25 años en el mercado. Por aquí les comparto un poco las fotos o imágenes o evidencias que hemos tenido desde que iniciamos en el sector de educación. Y les vuelvo a dejar las redes sociales para que puedan conocer esos 25 años a través del mundo digital, como son las redes sociales. Y les voy a dar un recorrido súper rápido. Nos encuentran en Facebook como Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica, con más de 10.000 comentarios positivos, con más de 350.000 seguidores a nivel de Latinoamérica y el mundo. Nos encuentran en Instagram como @diplomadosil, con más de 260.000 seguidores y donde publicamos todo el contenido de nuestras formaciones, contenido sobre salud infantil, constelaciones familiares, temas holísticos y todo el tema, digamos, en este caso de derecho, temas adicionales que estamos empezando a ofrecer en la corporación. En YouTube van a poder encontrarnos como Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica, con más de 148.000 seguidores y más de 300.000 videos donde pueden validar las clases actuales que tenemos en la corporación. Adicional, nos encuentran en TikTok como @diplomadosil_bajo, donde van a poder validar un contenido un poco más dinámico y educativo a través de videos y historias. Por aquí les dejo un poquito más del impacto que hemos realizado a nivel de Latinoamérica, diferentes formaciones. Y hoy en día contamos con más de 900.000 seguidores en redes sociales, con una comunidad de más de 6 millones de personas capacitadas y más de 5 millones de personas certificadas y un registro alrededor de 40.000 videos y fotografías que pueden dar evidencia de estos 25 años en el mercado. Adicional, a nivel internacional contamos con diferentes alianzas que nos permiten resaltar mucho más la marca y que ustedes como estudiantes puedan optar por un segundo certificado con la corporación. Tenemos por aquí AP Plus, que tiene presencia en 80 países. Contamos con ITMF en toda la Federación de Coaching y Mentorías de los Estados Unidos. Contamos con CertiProf como ente certificado internacional americano. Tenemos Penalco en Colombia como institución sin ánimo de lucro. La FED como institución educativa superior en Colombia, la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas en Perú y por último en Venezuela la Universidad Pedagógica Experimental Libertad. Todas estas instituciones ustedes pueden optar por un segundo certificado. Ese segundo certificado, digamos, tiene un proceso también con cada una de las instituciones para que sea una formación pública oficial cuando la persona quiere tener como ese segundo respaldo. Ahora les voy a comentar un poquito más sobre la metodología que tenemos para este curso. Como ustedes saben, este curso inició el día de ayer y finaliza el 21 de junio. Son 6 días donde vamos a estar de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, hora Colombia, y el sábado de 9 de la mañana a 11 de la mañana, hora Colombia. Por aquí la idea es que ustedes puedan tomarle capturita, puedan guardar esta información para que recuerden los horarios de los próximos días. Por los grupos de WhatsApp siempre les vamos a compartir 15 minutos antes de iniciar los enlaces para que puedan estar súper atentos. Adicional, les recuerdo, nosotros tenemos acceso gratuito a las 2 primeras clases, es decir, ayer y hoy. Van a tener acceso a la clase en vivo, es decir, estar las 2 horas con el profe cada día y la grabación del primer día. Ya les voy a comentar
cómo trabajamos en la corporación. Por aquí tenemos un precio oficial, que es el precio en el que cual ustedes van a poder validar un curso en la corporación, y similares a lo que son como instituciones similares, tienen un curso de 90 horas como el que vamos a certificar en este caso. Es alrededor de $40, 181.000 pesos colombianos. Sin embargo, a ustedes por ser ahorita nuevos estudiantes de la corporación de la CIL tenemos un beneficio y es de $20. Es decir, por 91.000 pesos colombianos ustedes van a recibir el acceso desde el día de mañana a las clases restantes hasta el día sábado. Van a recibir el acceso a las grabaciones para que puedan volver a ver lo que el profe mencionó, las actividades, la información, digamos, o si se perdieron alguna clase van a poder ver la grabación. El material de estudio, el profe ha diseñado un material más las diapositivas que nos van a encontrar en la plataforma de la corporación, donde ustedes van a poder descargar o visualizar el material en el momento que el profe lo comparta con ustedes en clase o después de la clase. Y adicional, al finalizar, van a recibir un certificado de la corporación que valida las horas que hicieron tanto en vivo con el profe como de manera asincrónica. Entonces, compañeros, la idea es que ustedes puedan validar si esta formación es para ustedes, si el profe es la persona con la cual ustedes desean tomar esta formación por los próximos días, y las personas que están interesadas en realizar el aporte, les voy a dejar por aquí porque también sé que hay personas ya realizaron su aporte, hay personas que desde antes de iniciar la formación ya estaban separando su cupo. Les voy a dejar el grupo oficial. En este grupo oficial ustedes van a ingresar únicamente si quieren recibir la información para hacer el pago. Es decir, cuentas bancarias, plataformas de pago para los que están por fuera de Colombia, información, digamos, exclusiva para el pago. Entonces los invitamos a unirse a este grupo oficial. Y les voy a comentar un poquito la importancia del certificado, que por aquí veo que nos hacían una pregunta relacionada. De un segundito, Liz. ¿Qué es lo que permite el recibir, digamos, o realizar este aporte? Permite tener un material de estudio, un certificado para tu perfil profesional. El obtener una certificación permite validar, ya sea en tu trabajo, en una oferta laboral o en tu experiencia. En este caso, digamos, como ahí tenemos personas que también les gusta ser docentes, en su hoja de vida o currículum, indicar que tuvieron horas de formación, o sea, desarrollarse en un ámbito definido, porque ustedes saben que esto es un curso específico. Y adicional, les ayuda a reforzar, ampliar o conocer a través de la experiencia y el conocimiento del profe cómo se realiza un trabajo específico, ya sea en el área en la que están o en áreas adicionales. Y adicional, y por último, les ayuda a ser más competitivo a nivel global. Recuerden que el certificado es de educación informal y ustedes pueden validarlo en cualquier parte del mundo. Ya tenemos personas que de pronto quieren tener como un segundo respaldo y lo hacen a través de las instituciones que les acabo de mencionar. Más que todo lo hacen a través de las instituciones internacionales que tienen una validación desde los Estados Unidos. Por aquí les muestro un poco cómo se ve nuestro certificado. No es diplomado en psicología clínica, sino que viene con el nombre de nuestro curso. Pero por aquí les dejo cómo se ve. Van a tener un QR donde van a poder validar ese certificado tanto las personas que, digamos, ustedes puedan compartirle el certificado como ustedes mismos. Y viene con sus datos, nombre, documento y cuál fue la formación que cursó y aprobó. Entonces les recuerdo, compañeros, son $20, aproximadamente 91.000 pesos colombianos. Por aquí les comparten algunos países, sé que hay personas que están por fuera de Colombia. Con la comisión de la plataforma son $22, que aproximadamente en Argentina son 26.200. En México son aproximadamente 416 pesos mexicanos. En Chile son 20.600. En Perú 80 soles y en Venezuela 2.600 bolívares. Tenemos en Colombia, Bancolombia, Nequi, DaviPlata. En caso de ser en efectivo tenemos Efecti. Y en caso de las personas que estén por fuera de Colombia, tenemos IPECO, PayPal, PayU, Hotmart y Western Union en caso de ser en efectivo. Las personas que de pronto quieren hacer pagos con tarjeta también y están en Colombia, también lo pueden hacer a través de IPECO, PayPal o Hotmart. Y
Las personas que están en Venezuela, tenemos puntualmente una cuenta del Banco de Venezuela para que ustedes puedan transferir en bolívares. Y por último, si manejan criptomonedas, manejamos Binance. Compañeros, por acá les voy a volver a dejar el beneficio. La persona autorizada para acompañarles en este proceso es Isabela Valderrama, que por ahí la ven que ella les manda los mensajitos en los grupos. Les recomendamos no aceptar llamadas, no solicitamos códigos, ni mucho menos les vamos a pedir información sensible que no sea a través de la plataforma de la corporación. Les recomiendo siempre validar en sus redes, en sus grupos de WhatsApp quienes están como administradores y son las personas autorizadas por la corporación de brindarle la información. Voy a resolver algunas dudas correspondientes al proceso administrativo de la corporación para que podamos continuar con el profe. Por aquí veo que nos pregunta todo limpio. Y Ecuador, en Ecuador puedes pagar a través de nuestras plataformas, que es ePayco, PayU, Hotmart o PayPal. Igualmente que Honduras. En Ecuador no tenemos como tal Banco Pichincha, pero las plataformas deben darte algunas de las opciones de método de pago. Las plataformas que te pueden dar a través de transferencia, cuando le das la opción de Safety Pay. Lo mismo para Paraguay, República Dominicana, Panamá, lo mismo para Guatemala. Todas tenemos tarjeta a través de las plataformas de pago o en caso tal, si lo tienen en efectivo por Western Union o tienen también la opción de cuando, digamos, ustedes ingresan el enlace que Isabel les comparte, que ya en este momento les voy a dejar nuevamente el grupo oficial, ya lo está compartiendo por ahí. Ustedes ingresan al enlace de pago y en ese enlace van a ver que está ePayco, PayPal, Hotmart y PayU. Escogen entre ePayco y PayU, les va a salir la opción de Safety Pay. Ahí les voy a dejar por aquí. También les permite hacerlo por transferencia. Claro que sí, Jorge, puedes pagar a través de Nequi. En este caso están las cuentas en Colombia, está a nombre de Isabela Valderrama, que es la coordinadora de esta formación, para que puedan realizar el pago correspondiente. ¿Hasta qué día tenemos plazo para pagar, Lidia? Súper bien esa pregunta. Nosotros mañana a las 3 de la tarde vamos a estar atentos a recibir los pagos de ustedes, para que las personas a partir del miércoles al día sábado puedan ingresar únicamente las personas que han hecho el aporte. Digamos, desde la corporación siempre el primer día y el segundo día se hace impuesto para que ustedes conozcan a la corporación, conozcan al profe, conozcan del tema y generen, digamos, esa confianza y ustedes puedan tomar la decisión si este curso es para ustedes. Si es la metodología, la información que quieren recibir por los próximos días, porque recuerden que vamos a hacer hasta el sábado. Entonces, ya a partir de mañana, que iniciamos nuevamente a las 6 de la tarde en Colombia, van a ingresar las personas que han realizado su aporte en la corporación. Es importante que cada vez que hagan el aporte le envíen la capturita de pantalla a Isabela para que Isabel les pueda compartir el registro y el grupo de pago, que es el grupo privado exclusivo donde vamos a compartirles las grabaciones desde hoy y el material que el profe ha diseñado. Por aquí, Manuel, creo que tienes la manito alzada. Joel, si es un pago único, ustedes pagan $20 y como les digo, les permite acceder a la formación a partir de mañana, las grabaciones, el material de estudio y el certificado. Todos esos 4 beneficios únicamente por $20. Por aquí les voy a bajar el grupo oficial. Bueno, compañeros, si tienen de pronto alguna duda adicional al finalizar la clase, siempre habilitamos los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan dejar sus dudas. Yo los dejo para que puedan continuar con el profe y puedan aprovecharlo al máximo. Recuerden que vamos hasta las 8 de la noche, hora Colombia. Profe, muchísimas gracias. Por aquí te dejo nuevamente a los compañeros. Listo, muchas gracias, doctora Isabel. Entonces, vamos a continuar con las diapositivas que hemos preparado para esta capacitación. Y veníamos hablando entonces de quiénes son los primeros llamados a entrar a un lugar de los hechos. Estamos hablando de la clasificación del lugar de los hechos. Espero haber aclarado algunas de las inquietudes que ustedes hasta este punto tengan y que a mi alcance haya podido resolver, orientar, recomendar, como en el caso del compañero que tiene problemas
la contaminación del lugar de los hechos en su país. La invitación es a que revise esas medidas correccionales que deben estar en los códigos para aquellos que desobedecen o irrespetan un lugar de los hechos, que debe ser considerado como tal, como un sitio sagrado que debe ser procesado por quienes estamos o están capacitados para ellos, y no cualquiera puede llegar y meter mano y coger, poner, alterar o dañar o sustraer o llevarse algo de allí para desorientar. Tenemos que estar muy atentos, muy abiertos a considerar lo que hallamos en un lugar de los hechos, porque muchas veces alguien puede sembrar falsas evidencias para que nosotros enrutemos nuestras hipótesis mal y pues obviamente le demos tiempo de ausentarse, de huir de la responsabilidad o de distorsionar esa interpretación que nosotros como criminalistas damos a ese lugar de los hechos. Entonces, cada que lleguemos a un lugar, el lugar de los hechos, pensemos quiénes serán los primeros en entrar a ese lugar. Debemos valorar hacia qué lugar de los hechos estamos enfrentados. Algunas veces es un fenómeno natural, otra vez puede ser un fenómeno o el resultado de una explosión. Hoy día que está tan de moda esas amenazas internacionales de uso de artefactos bélicos que pueden masivamente dañar no solo una comunidad, sino un país o toda una sociedad. Vamos a retomar, tenía una falla técnica aquí con la diapositiva. Volvemos a retomar sobre el tema de llegar al lugar de los hechos, el reporte, el conocimiento, todas las consideraciones que debemos tener para ese abordaje al lugar de los hechos. Entonces, volvemos a las imágenes. Últimamente han ocurrido fenómenos naturales como temblores, que ha llevado a una gran exigencia de esa actuación de los criminalistas, de esos grupos de apoyo, para, uno, socorrer sobrevivientes; dos, recuperar, hacer esas inspecciones técnicas; tres, en casos de explosiones, de mirar la magnitud del daño, llegar con los especialistas en el tema de post-explosivos, mirar el tipo de explosivo, de artefacto que se utilizó. Debemos de tener especial cuidado cuando en fenómenos naturales, por ejemplo, nos encontramos, bien puede ser después de un terremoto, un temblor o una situación donde haya derribamiento de postes, cuerdas energizadas en el piso, que sencillamente nos pueda causar daño, le pueda causar daño al equipo que está actuando o está participando en la colaboración de todos estos análisis del lugar de los hechos. Miremos entonces hacia dónde debemos orientar esa actividad de investigación en esa etapa de indagación, que son esas etapas preliminares donde el policía judicial tiene que, uno, estar enfocado en que no estemos restringiendo derechos fundamentales de otros seres. Estas actuaciones donde se vulneren o se implique restricción a derechos fundamentales de personas de una sociedad deben estar debidamente autorizadas por un señor juez. Entonces, todo nuestro actuar en estos actos urgentes debe estar orientado al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de esos elementos materiales probatorios, indicios, vestigios o evidencias, como les llamen en cada país. Debemos estar atentos al descubrimiento de todas estas cosas que se conviertan en evidencia física y que puedan demostrar la relación, la participación, la autoría de estos actores dentro de este hecho que se investiga. Y debemos apuntarle también a la individualización y a la identificación de los autores y partícipes del delito. Aquí hay dos temas, dos palabras que son diferentes, pero que nos llevan a la unificación de la plena identidad de una persona, y es la individualización
son las características propias de cada individuo que lo hacen único, y a la identificación, que son esos medios de reconocimiento como persona otorgados por una institución en una sociedad. Entonces, esas características individualizantes y esos documentos que nos identifican, pues nos llevan a considerar que una persona está plenamente identificada cuando se le va a considerar autor o partícipe dentro de un delito, para poder llevarlo ante un juez y lograr nuestro cometido, que es encontrar la verdad, y si hay responsables, pues juzgarlo y hacer que pague por esa conducta inadecuada frente a la sociedad. Deben estar orientadas nuestro actuar también a la evacuación y cuantificación de daños, inclusive si hay víctimas, a la asistencia inmediata y protección de las víctimas. El primer derecho que tenemos nosotros en Colombia es el derecho a nuestra vida, y eso implica el derecho a la asistencia médica. No porque haya sido herido un autor de un hecho en un lugar lo vamos a dejar así. Debemos de tratarlo con todo el debido cuidado y de brindar ese primer auxilio para salvaguardar su vida, su integridad, y llevarlo ante quien le pueda prestar ese apoyo. Entonces, todos los actos de investigación de campo, el estudio, las solicitudes de análisis, los laboratorios, esas hipótesis preliminares, y digo esas porque pueden ser varias. Muchas veces nos quedamos con una sola hipótesis preliminar, y el ir descubriendo más elementos constitutivos de ese lugar de los hechos y de esa comisión de ese hecho punible, pues nos llevan a demostrar que esa hipótesis correspondía a esa primera impresión, a esa primera orientación que tuvimos como policía uniformada, policía judicial, y obviamente que nos lleven a encontrar esa aproximación hacia la verdad sobre lo que ocurrió y la verdad sobre los autores o las víctimas de ese hecho. Deberán entonces soportarse todo nuestro actuar como judiciales, como criminalísticos, en informes de policía judicial que se reportarán a la autoridad superior. Para algunos países serán el Ministerio Público, para otros serán jueces de instrucción. En nuestro caso, nuestros líderes son los fiscales delegados para estos tipos de delitos, que conocen de esas actuaciones de nosotros como policía judicial o como criminalistas. En la llegada al lugar de los hechos se suceden una serie de situaciones. Una vez lleguemos al lugar y hagamos el recibimiento de la escena como tal, debemos de dejar muchos registros, entre ellos la hora en que llegamos, el registro exacto de la dirección. Algunos tendrán como georreferenciar con coordenadas longitud y latitud respecto al norte de esa ubicación geográfica del sitio. Registrar las condiciones externas, la temperatura, el estado del tiempo, el registro de las condiciones de iluminación, y debemos siempre en esa llegada a la escena entrevistarnos con esa primera autoridad que está allí, que está haciendo respetar ese lugar del hecho. Para nosotros le denominamos primer responsable. En algunos lados puede ser el primer respondiente o primera autoridad en el lugar, y es la encargada de proteger ese todo llamado escena que ellos definieron desde su perspectiva. Y es aquí también un llamado a que los que de pronto tengan esa posibilidad de formar o capacitar, como en su momento lo hice yo, a los policías de campo, los uniformados que están en la calle y que tienen que conocer de los hechos y acordonarlos y protegerlos, para trasladar esa responsabilidad a nosotros como policía judicial o como criminalistas. Generalmente esto lo hacemos a través de un formato. Para nosotros, les comentaba ayer, manejamos más de 40 formatos para nuestro actuar. Casi todo queda registrado, y ese formato se llama primer respondiente o primer responsable en el lugar del hecho. Involucra a quién lo recibió, a quién lo recibió, cómo lo entregó, si está acordonado. Inclusive esa primera entrevista con esa primera autoridad pues nos da una idea de qué pasó allí. Generalmente llegamos, o debemos de llegar, con la mente en blanco, no con ideas ya preconstruidas sobre lo que allí pasó, sino llegar a enterarnos, a descubrir qué hay allí a través de esa entrevista, de esos primeros comentarios que nos dan, pero a través de nuestros conocimientos y nuestra propia percepción de qué es lo que realmente hay allí, y si realmente lo que allí consideraron un hecho punible está enmarcado dentro del régimen normativo de los tipos penales definidos que vulneran esos derechos de la sociedad, de las personas, o frente a nuestras pertenencias.
Entonces, es ese llamado inicial para siempre hacer ese abordaje hacia esa primera autoridad que está allí custodiando esa escena del crimen. Debemos de dejar constancia escrita también de quién descubrió el hecho, de quién lo custodió, a qué horas llamó, en qué fecha y hora nos entregó, y los detalles de teléfonos, nombres y cargos completos. Generalmente no estamos preparados para encontrar lo que no buscamos. De hecho, muchas veces no sabemos ni a qué nos vamos a enfrentar, pero como especialistas en el manejo del lugar de los hechos, tenemos que estar formados y capacitados para interpretar un lugar del hecho y para saber abordarlo y para poder recibirlo, para mirar las amenazas que el medio ambiente, por ejemplo, implique para el lugar como tal, para nosotros. Un sismo o un terremoto puede estar ofreciéndonos la posibilidad que si movemos una mínima soporte, una piedra o algo que esté teniendo un pilar, pues se nos derrumbe encima y sea una amenaza para nosotros. No solamente debemos ver las expresiones, debemos entender las gesticulaciones, entender a través de mantener abiertos los ojos, los oídos despiertos, todos los sentidos muy atentos y una capacidad de análisis altamente activada. Tenemos que llegar allí como una esponja, activados para conocer y mirar a qué nos vamos a enfrentar. Tenemos entonces una regla de oro de un pensador, Leymon Schneider, que dice que nada se debe tocar, nada se debe cambiar o alterar hasta que no esté debidamente identificado. Esto hace referencia a la documentación que debemos hacer sobre ella. Debe estar medida, debe estar fotografiada, debe estar descrita. Cuando algo ya ha sido movido, pues sencillamente hemos perdido esa posibilidad de conocer una escena en su estado original. Nada será igual cuando se quita y luego se pone después, porque sencillamente ya fue movido, restituido, trasladado de esa posición original. Entonces, si no respetamos esta regla de oro de antes de un procesamiento de escena, que todo esté intacto tal como quedó después de la comisión del hecho, pues sencillamente vamos a tener que dejar constancias que esta escena que conocemos de entrada está contaminada, está alterada. Entonces, cada que tengamos conocimiento de la comisión de una conducta punible, de un hecho calificado como presunto delito, como delito, el primer paso a hacer es proteger esa escena y protegerla y darle la importancia de vida. Nos comentaban las preguntas un compañero que tenía dificultades con algunas autoridades que llegan al sitio. Y créame, no solo le pasa a él, pasa aquí en Colombia. En Colombia tenemos varias policías judiciales. Ahora nos queda policías con funciones permanentes, la DIJÍN, la SIJÍN, y nosotros como cuerpo técnico de investigación. Y algunas veces algunos superiores de la institución complementaria que es la SIJÍN, que llegan al sitio y no respetan esa asignación de responsabilidad sobre ese manejo forense de esa escena. Entonces no está bien que una autoridad así tenga la función de policía judicial a quien no se le asignó esa función dentro de ese número de casos, dentro de ese radicado de noticia criminal, pues llegue a mover, a pedir, a transformar o a actuar en el lugar de los hechos. Siempre debe ser realizado por el criminalista o el policía judicial capacitado o quien haga sus veces mediante previa autorización, porque les decía que las funciones supletorias de policía judicial donde pueden actuar para nuestra legislación y nuestro país, la policía uniformada puede suplir la ausencia de la policía judicial, siempre y cuando no pueda llegar o no haya nominada policía judicial en esa área, en esa zona del país, podrá hacerlo de manera subsidiaria la policía uniformada, pero inmediatamente trasladarlo o al policía judicial del sitio más cercano o al señor fiscal destacado más cercano en el término de la distancia. Entendemos entonces que dentro de las fases del procesamiento del lugar de los hechos existen unos procesos transversales. El principal proceso transversal que siempre vamos a estar haciendo en el manejo forense de una escena es la observación. Observamos desde que nos vamos, durante el tiempo que estamos en nuestro actuar, en la aplicación de nuestros procedimientos, hasta que nos vamos. Casi siempre debemos de estar muy atentos y si es necesario a la hora de ya
liberar los cordones, de mirar hacia atrás. Siempre sería importante, cada que estemos terminando un lugar de los hechos, hacer como una autocrítica, una autoevaluación y definir qué dejamos de hacer, qué se nos olvidó, qué no hicimos. Y si es necesario volver a procesar la escena antes de liberar como tal los anillos de seguridad sobre la escena, pues se debe hacer. Alguien ayer hizo una pregunta y creo que alcancé a respondérsela en el chat, y era respecto al tiempo que se debe utilizar en el manejo de un lugar de los hechos. Me decía cuál es el mejor tiempo o el término estimado en el que se debe procesar una escena de un crimen. Y entonces le respondí muy sucintamente, pero hoy quiero extenderme un poco y decirles, no solo a quien preguntó, sino a todo el grupo que está siguiendo esta capacitación, que el tiempo destinado para el manejo de un lugar de los hechos debe ser el que sea necesario para practicar todos los procedimientos que se deben hacer en el lugar de los hechos. Y si tenemos que volver a reprocesar, lo hacemos. En Estados Unidos es común ver cómo un lugar de los hechos, después que lo procesan, después de que levantan evidencias, durante un tiempo permanece el sitio cerrado en el evento en que se determine que hay que hacer otros procedimientos, de que alguna información complementaria diga que se olvidó, no se practicó bien un procesamiento en algún sitio, en un lugar que no estaba accesible a las personas, y allí pueden haber elementos constitutivos que estén siendo escondidos para que la policía judicial o los criminalistas lo observen y después lo puedan destruir, manejar, llevar a otro lado. Entonces, la pregunta siempre será, ¿cuánto debo manejarme? El tiempo que sea necesario. En nuestro país, por el gran cúmulo de criminalidad que tenemos, muchas veces se nos hacía bien complejo el hecho de poder desarrollar al máximo estos papeles, estos roles, este procesamiento de escena, porque por experiencia propia, cuando estaba en la tarea de manejar el lugar de los hechos, llegué a hacer 7 inspecciones técnicas a cadáver en la ciudad de Cali. Y esto me correspondía no solo en la calle, sino también en lugares, en escenas secundarias donde terminaba un cuerpo, generalmente en los hospitales. Y entonces eso implicaba que además de procesar el cadáver en el lugar de los hechos y hacer una inspección técnica del cadáver como tal, nos tocaba ir al lugar de los hechos, y a la autoridad del sitio le tocaba quedarse allí hasta tanto la policía judicial fuera e hiciera un procesamiento de escena donde ocurrió el hecho como tal, y aplicara técnicas y levantara evidencias si las hubiera, y luego volver al hospital donde está el cadáver y complementar. Dicen que las evidencias son testigos mudos, y esto es una gran verdad. Cuando nos enfrentamos a una inspección técnica de cadáver, el cadáver, sin hablarnos, nos habla. Y lo digo en el sentido en que cuando usted observa un cadáver y le da una puñalada, te está diciendo, mira, me apuñalearon, mira, me impactaron con un arma de fuego, con un proyectil de arma de fuego. Me hace falta un miembro porque fue objeto de una lesión con un elemento corto contundente. Entonces, el mismo cuerpo nos está diciendo, incluso a través de tatuajes, de ahumamientos, la distancia en que le pudieron haber disparado, la posición en que estaba, las lesiones que le causó, las huellas de arrastramiento. Muchas veces, como vemos en la gráfica, podemos ver escenarios o escenas donde quizá corresponde al estado original como quedaron estos cuerpos, según la fotografía que les incluye aquí. Pero resulta que muchas veces los cuerpos, una vez cometen en otro lugar un crimen, los arrojan o los botan en movimiento. Entonces, además de quedar con las lesiones o huellas infringidas inicialmente en ese sitio de la ocurrencia inicial del hecho, pues se le causan unas heridas post-mortem. Y ya es tarea más del médico forense determinar si esas huellas de arrastramiento, esas lesiones que quedaron en el cuerpo, fueron antemortem o postmortem. Son ellos los llamados en su conocimiento a determinar, y al analizar esas estructuras corporales, y esas huellas o esas
nuevas lesiones causadas fueron en vida o fueron posterior a la muerte. Entonces, siempre habrán escenas primarias, escenas de hallazgo, escenas secundarias, y habrá que procesarlas y habrá que hacer ese análisis y habrá que mirar y determinar realmente qué pasó y complementar esa investigación desde el análisis del lugar propio del hecho y de esos otros elementos constitutivos de información pertinente para la construcción de esa hipótesis o de esas hipótesis y poder llegar a demostrar la culpabilidad de una o varias personas en ese hecho. Quiero abrir en este momento para saber cómo vamos, si me están escuchando. ¿Alguien quiere opinar? Creo que están ocupados con las formas de pago, pero si alguien quiere, doctora Isabela, si alguien quiere opinar o decir cómo vamos para que... Sí, profe, ya habilité los micrófonos. Entonces que levante la mano y le damos la palabra a una o dos para ver si me están escuchando bien, porque la verdad uno muchas veces no sabe si está hablando solo o si lo están escuchando. En el chat están diciendo sí, señor, se le escucha súper fuerte y claro, profe. Bueno, entonces ya estamos avanzando sobre el tema. Vamos a continuar. Stanley está levantando la mano, profe. ¿Usted me le puede autorizar para que... Claro que sí. Ya bajó la mano, creo que ya. Miriam, ¿vas a hablar? Muy buenas noches, un saludo desde Honduras, ¿verdad? Pues muy contenta de estar aquí en este diplomado y sobre todo, ¿verdad? Adquirir los conocimientos necesarios para ahondar un poco más en lo que es el tema y pues aquí aprendiendo cada día más. Les felicito y buenas noches. Bueno, muy buenas noches y gracias por participar. La invitación es a que todos sigan en ese proceso de construcción de sí mismos, de formación. Créame que invertir en un seminario para mejorar técnicas, para aprender, para conocer, es súper, súper importante en la construcción de nosotros mismos como personas. Entonces seguimos, profe, seguimos, Isabela, con la exposición. Espérate, profe, que hay otras 3 personas que levantaron la mano. ¿Stanley, vas a decir algo? Sí, buenas noches para todos, profe, señora, buenas noches, Stanley Mesa, República Dominicana. Sí, muy cierto, licenciado en Criminología y Criminalística, por acá, excelente exposición, realmente muy de acuerdo con lo que expone. La escena de los crímenes siempre hay que mantenerla al margen, no modificar nunca, por ninguna manera, el sistema de custodio de los elementos ya encontrados en una escena de crimen. Creo que está en lo correcto, realmente me encanta. Y por acá seguimos escuchándole. Gracias. Listo. Muchas gracias, doctora Isabel. Entonces seguimos. Estamos hablando de la llegada al lugar de los hechos y el procesamiento como tal, de las fases del lugar de los hechos. Y siempre entonces debemos estar atentos a observar, aislar y proteger, retomando el comentario del compañero que participó recientemente. Es una obligación hacer respetar esos anillos o esos perímetros o zonas perimétricas de alejamiento de quienes no deban estar allí. Realmente dentro del lugar de los hechos deben estar las evidencias y los que van a procesar esas evidencias. No está válido que el jefe de la sección llegue y se involucre en la escena, porque para ello tendrá su propio espacio donde deba estar. No es lógico que la primera autoridad, como la anécdota que les contaba el alcalde de la ciudad de Cali, que llegaba a dar declaraciones desde el lugar de los hechos, con prensa y todo y radio, nos tocó con todo respeto sacarle, decirle que íbamos a dejar la constancia dentro del acta de inspección que él estaba contaminando la escena. Así nos toca enseñarles a la fuerza, no peleando, sino mostrándoles que es súper importante para el criminalista poder hacer un análisis completo del lugar de los hechos para poder fijar, para poder identificar elementos de prueba
evidencias, indicios, como lo llaman en su país, poder recolectarlos y aquí hay una recomendación, y es que siempre que definamos que algo es un elemento material de prueba, debemos de tener como criminalistas, como procesadores de escena, el para qué nos sirve, qué demuestra, qué relación tiene entre las personas, las cosas, el lugar y las personas, las cosas entre las cosas. Siempre debemos de identificar eso, de documentarlo, de recolectarlo, de manejar un embalaje, un empacado, un envoltorio, como ustedes lo llaman, para poder garantizar el preservar y garantizar la originalidad de ese elemento que identificamos. Aquí hay un llamado de atención muy especial es al manejo que se le debe dar a las armas de fuego encontrados en un lugar de los hechos. Muchas veces desestimamos el nivel de lesividad que nos puede causar un arma recién disparada, un proyectil que se percutió pero no disparó y puede estar en un proceso pendiente de disparar. Entonces debemos evitar todos estos mecanismos que se conviertan en amenazas y que son evidencias, están dentro del lugar de los hechos, pero debemos de manejar esos bloqueadores para que no sean un riesgo para nosotros o en la manipulación. No es lógico que alguien, y pasa en mi país, a pesar de las capacitaciones y de la experiencia, que encuentran un arma y hasta juegan con ella, le sacan los cartuchos, vuelven y los incluyen cuando podrían estar equivocando el orden de disparo, por ejemplo, en el caso del tambor de un revólver, el orden del disparo es súper importante. El orden de la posición y la ubicación, dependiendo de la marca, es importante para saber que no montaron, que no hicieron un montaje allí en esa escena para de pronto pretender que quien está allí muerto disparó un arma. Entonces, tenemos que saber todo eso. Las investigaciones del lugar de los hechos tienen que ir más allá del lugar de los hechos. No todas las evidencias están en el lugar donde ocurre el hecho. Si es necesario, tenemos que hacer una investigación puerta a puerta, una investigación de vecindario para saber quién vio, quién pasó por allí o en qué domicilio. Y aquí hay algo que no le he hablado, hablamos de los videos, en qué domicilio hay una cámara con una grabación que nos pueda servir como un ayudante importantísimo. En ese momento de huida, alguna casa puede tener un sistema de grabación de videos de una cámara externa. Podemos solicitarla, someterla a cadena de custodia y hacerle esa validez. En Colombia está legalmente constituido que los videos recolectados en el vecindario o propiamente en el lugar de los hechos, pues nos sirven como medios de prueba para determinar qué pasó allí. Otra participación que quería darles, que ayer de pronto se me pasó, está en que con el uso de drones, la policía judicial puede hacer una documentación desde la parte aérea. Generalmente pensamos que el lugar de los hechos es solo a lo largo y a lo ancho. Resulta que la escena de los hechos siempre deberá ser analizada de manera tridimensional, en el ancho, en el largo y en el alto también. Entonces, si podemos hacer una documentación inicial, original, de cómo quedó el lugar de los hechos, desde el mismo momento que llegamos, incluso sin abordarlo, sería excelente porque tenemos una memoria, hemos perpetuado, hemos grabado para el futuro cómo encontramos el lugar de los hechos y podemos hacer una reconstrucción, una comparación, de pronto ver cosas que al estar allí dentro, encima, en medio de las evidencias, no la vimos. Entonces, la idea es que siempre en nuestro actuar, en nuestra función debe estar en el determinar esa ventana de la muerte. Alguna vez una docente me decía, es que tenemos que ir desde medicina legal, que es el después, donde llevamos un cuerpo, al sitio donde el señor se estaba comiendo una hamburguesa y desde dónde venía el señor a comerse esa hamburguesa. Entonces, hacer esa ventana de la muerte desde el antes, desde el durante y hasta el después. Entonces, ahora les damos la mano a los que están levantando la mano para participar. Ya finalizando, ya nos quedan unos cuantos minutos. Vamos a avanzar un poco más para terminar con unas cuantas preguntas y ya vamos alistándonos para cerrar el tema. En Colombia, les decía, como Policía Judicial, tenemos al CTI de la Fiscalía, que es la
policía judicial de la Fiscalía como máximo ente investigador en el tema penal colombiano. Tenemos a la SIJIN y a la DIJÍN, que pertenecen a la Policía Nacional y que quizás nos llevan años, muchos más años de funcionamiento en razón a que la Policía Nacional tenía sus propios investigadores. Tenemos unos entes que cumplen esas funciones como la Contraloría, son funciones especializadas, la Procuraduría, la Secretaría de Tránsito, el INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario, donde van las personas que son responsables de los hechos criminales. Entonces, siempre debemos estar abiertos a respetar estas 7 preguntas de oro de la investigación criminal, de la investigación penal. Siempre debemos estar atentos a resolver a través de nuestros actuares estas preguntas que son el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el con qué, el por qué. Y muchas veces cuando encontramos cuerpos sin cadáveres, cuerpos que sencillamente decidieron terminar con su vida y no tienen ningún documento, y muchas veces los encontramos hasta en estado de descomposición, tenemos que dar respuesta al quién. ¿Quién fue esa persona que decidió terminar con su vida? Entonces estaremos siempre orientados a través de nuestro actuar criminalístico a dar respuesta a estos 7 interrogantes. Yo creo que hasta aquí damos la participación, doctora Isabela, si estás allí, para abrir de pronto unas cuantas preguntas y ya dar cierre, dejar para el día siguiente la continuidad de nuestra presentación. Doctora Isabela. Sí, profe, cuéntame. Veo que a Karin le está dando sueño, que algunos ya se están quedando dormidos. Les decía que ya vamos a dar paso. Hay 4 personas que tienen algunas interrogantes para tratar de dar respuesta en este momento y ya cerrar la presentación del día de hoy. Invitándolos obviamente a que quien esté interesado, pues sencillamente siga los pasos que se han estado dando a través de la charla para lograr continuar como tal en la capacitación y obtener su certificado y ir más allá de lo que tenemos preparado dentro de esta formación. Listo, profe, perfecto. Entonces, usted dirá a quién le damos la palabra, doctora, para Xochitl Ángel. Buenas noches, Xochitl. ¿Tiene alguna pregunta? Creo que no. Javier Vargas. ¿Se le puede abrir el micrófono? Profe, los que están levantando la mano es Raúl, Lucero, Emanuel, Ruby, Borrell y Aquiles. Entonces, bueno, Raúl, ¿tienes alguna pregunta para el docente? Démosle la palabra a otra persona. Aló, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches de acá de Chile. Profesor, quería hacer una consulta respecto al método científico cuando se aplica y en este caso la escena o el sitio del suceso ha sido alterado ya sea por un procedimiento de bomberos. En ese caso, ¿cómo se aplica o cómo se hace la cadena no de custodia, sino que poder recopilar la mayor cantidad de, mm, de incidentes, en este caso de pruebas? Gracias. Elementos de prueba. Bueno, muchas gracias por participar en esta formación. Generalmente cuando se da estas situaciones, y estás hablando de casos de bomberos que de pronto con el actuar de pronto mitigando un incendio o en el actuar rescatando vidas, pues sencillamente se deja constancia de cómo se halló y se mismo lo dijo, se trata de lo que quedó de documentar con la salvedad de que hubo una alteración que muy probablemente haya sido para mitigar ese incendio y no permitir que se propague y cause más daño, o que fue salvando una vida.
muy probablemente esa persona ese intruso que estuvo allí prestando esa colaboración y que nos contaminó la escena, será sometido a una entrevista y a través de un interrogatorio podemos reconstruir parte de lo que él vio originalmente o de lo que él alteró con su actuar en ese ayudar a las personas. ¿Qué le puedo poner el vidrio? ¿Qué vidrio? En el mío toco. ¿Por qué? Porque no se me desempaña. Listo, entonces vamos a darle la palabra a Lucero. Buenas noches, profe. Primeramente, agradecerle por todos estos conocimientos que nos comparte y que nos permite ampliar también los nuestros. Yo tengo una pregunta. Acá en Colombia, pues, se maneja la SIJIN y el CTI. ¿En qué momentos debe actuar la SIJIN y cuándo el CTI? Bueno, nosotros manejamos un sistema de reparto, lo llamamos sistema de turno. Entonces, manejamos unas URI, que son unas unidades de reacción inmediata, donde previamente se han establecido unos turnos. En Colombia, incluso muchas veces actuamos al tiempo las dos policías judiciales, estamos disponibles y manejamos caso a caso. Entonces, cada que sale un caso se asigna inicialmente a una policía judicial y subsidiariamente a la que sigue a la policía que está pendiente para ese turno. Entonces lo manejamos a través de un sistema de turnos y un registro de actuaciones en unos libros y en un sistema que se llama SPOA. No es de libre actuar que salga la SIJIN el CTI, porque toda investigación en Colombia está orientada por un fiscal de turno o un fiscal de URI. Ok, gracias, profe. Listo. Ahora le vamos a dar la palabra a Emanuel. Bien, buenas noches nuevamente. Y maestro, de mi parte, hasta el momento voy excelentemente claro y bien hasta el momento. Mi pregunta más que nada va orientada hacia lo que explicaba la licenciada, la doctora, anteriormente sobre el método de pago, sobre el certificado. Es porque hubieron unos cuantos compañeros que coincidimos que somos del país y ellos preguntaron también, incluso por el chat. Entonces queríamos saber, porque nosotros tenemos a Western Union, pero queríamos saber algo un poquito más directo para el método de pago, a ver si nos pudieran ayudar con eso. ¿Estás diciendo que te sirve Western? Correcto. Ok, si quieres me hablas al interno. Yo soy la persona que está mandando los mensajes a los grupos. Me hablas al interno y yo te brindo todos los datos para que pagues por Western. Ok, entonces le hablo al grupo y usted me responde. ¿O cómo lo hago? Ya te envío por aquí al chat de Zoom mi enlace de WhatsApp para que te unas. Ah, perfecto. Y gracias. Con gusto. Doctora Isabel, quiero responder una pregunta de el chat. Creo que es Lida Marixa Pérez Medrano, está preguntando que si los dueños de la casa están en la obligación de entregar las grabaciones de los videos, y yo les digo que sí. Y en el evento en que se negaren a hacerlo, un señor fiscal puede autorizar, al menos para nosotros, o la autoridad superior de cada país, una orden de allanamiento. Y si es necesario y pertinente llevarnos el DVR donde están las grabaciones, entramos, lo incautamos, lo sometemos a cadena de custodia y lo mandamos a análisis para sacar los videos. Entonces, muchas veces nos toca decirles, mire, es obligación entregar los videos. Hacen parte de una investigación criminal que está en cabeza del Estado a través de un ente investigador. Entonces, lo mejor es que nos entregue las copias. O si no, pues nos tenemos que ver en la penosa obligación de pedir una orden de allanamiento y venir y llevarnos el DVR. Entonces, así le doy respuesta a Lida Marisa Pérez Medrano. Doctora, cerramos hasta aquí la charla el día de hoy, respondemos más preguntas, estoy a su disposición.
Listo, profe, si tú quieres, puedes salir de la sala. Yo me quedo aquí respondiendo algunas duditas de los compañeros respecto al pago, porque ya la clase de mañana es para las personas que realizan el pago.